te puedes imaginar la emoción que sienten. Es como, de verdad, muchas veces lloras con la gente porque es tan emocionante. La publicación de la cartografía se realizó en el año 80. Bueno, ese año me parece que llegaron como 10 peregrinos, aparte de los psicólogos, que también conocía este hecho, que incluso recomiendan, mira, necesitas desconectar y volver a conectar. Y bueno, y tenemos amigos que vienen haciendo el camino desde hace 20 años y que dicen, bueno, yo dejaré de hacer el camino el día que no pueda andar. Los métodos eran casi rudimentarios, porque ¿cuánto habrá desde aquí hasta la primera bifurcación del camino? Pues yo creo que 1 kilómetro. Elías estaba él solo frente a todo. Era el proyecto de empezar con esto. Después se fue uniendo gente. De hecho, había mucha gente que estaba interesada en el Camino de Santiago. Hello, pilgrims. Welcome to the Way to Your Way podcast. And we are here today with José Manuel López Valiña. He is the nephew of Elias Valiña, who was a priest that collaborated a lot with what the Camino de Santiago is known today. With he helped on the mapping of the Camino. He helped with the yellow arrow that we all know as a symbol for the Camino. And we are going to leave today the microphone to Jose Manuel for him to tell us about what he lived, because he also helped his uncle on all these things that they were doing with the señalization about the Camino, with the signing. So thank you, José Manuel. ¿Cómo estás? ¿Cómo está todo Hola. hoy? Muy buena. Aquí te dejo el micrófono y nos puedes enseñar un poco la iglesia donde estás, y nos nombras la iglesia y todo eso, y puedes contar un poco la historia de qué has vivido tú con tu tío Elías Valiña. Bueno, pues buenos días, buenas tardes aquí, buenos días a vosotros. Pues nada, nos encontramos aquí en el Cebreiro, que es un lugar especialmente importante y místico dentro del Camino de Santiago. Mirad, esta es la iglesia de Santa María la Real do Cebreiro, que es una iglesia prerrománica del siglo IX, por lo tanto es la iglesia catalogada como más antigua del Camino de Santiago. Okay. Bueno, ahora mismo está cerrada porque es la hora de comer, no está el sacerdote, pero bueno, esta es una iglesia, como ya os dije, del siglo IX, y mirad, este es el pueblecito, que es un pueblo posiblemente de origen celta. Os enseñaré ahora unas construcciones típicas de esta zona, que son las pallozas, que eran las antiguas viviendas que había en este poblado, ¿no? Y mirad, aquí tenemos el busto de Elías, que está aquí, es un homenaje que le hicieron diferentes asociaciones de peregrinos de todo el mundo. Este es el busto de Elías Valiña, ¿no? Okay. Y aquí hay diferentes plaquitas en conmemoración, pues a todo lo que hizo. Este es un hito de piedra que tiene también diferentes plaquitas con agradecimientos de diferentes asociaciones del camino. Y mirad, y aquí tenemos la hospedería, que esta hospedería es antiguo hospital de peregrinos, digamos que es la construcción civil para los peregrinos más antigua del mundo. Santiago se descubrió en el año 836, más o menos, la noticia de que Santiago estaba en Santiago, y los monjes franceses comenzaron a construir este pequeño hospital de peregrinos en el año 840, casi 150 años antes que la Catedral de Santiago, para el paso de los peregrinos que venían de Europa, para el paso hacia Santiago. Este paso era un paso difícil. Antes los inviernos eran un poco más duros, la nieve, bueno, y la atención a los peregrinos era súper importante, ¿no? Entonces esta casa pues es la antigua hospedería, hospital de peregrinos. Y bueno, os vamos a enseñar ahora lo que son las pallozas, que son las antiguas construcciones de origen celta. Bueno, aquí tenéis esta casita de ahí, es mi pequeño negocio, que tenemos habitaciones y una pequeña tiendita. Y bueno, aquí vivimos, ¿no? Esta casa era de Elías, bueno, de hecho murió en esta casa en los últimos años de su vida. Y esta, mirad, esto es
Esto es, se llaman pallozas, que son construcciones circulares de origen celta. Y bueno, se vivió... esto tiene una historia que va muy conectado a Elías, a la vida de Elías, ¿no? Fijaros, estas son construcciones de paja. Si os fijasteis en mi casa, había una construcción de paja y otra construcción pues de losa, el tejado de losa ya. Las personas que vivían aquí, esto era una zona muy pobre, entonces el que tenía un poco de dinero para arreglar la casa y tener un poco más de comodidad, le ponía un techo de cemento con las losas, que es la construcción típica de aquí. Y las pallozas se dejaban como lugar para los animales. El que no tenía dinero, que era la mayor parte de la gente, pues tenía que seguir viviendo en estas pallozas. Elías, cuando se vino de sacerdote para aquí, para esta zona, en el año 59, pues vivía gente en estas pallozas. Bueno, a través de la trayectoria de Elías, bueno, digamos que él se vino para aquí y aquí seguía estudiando. Era una persona muy preparada y él se doctoró en un estudio histórico jurídico del Camino de Santiago, por el que le dieron 2 años consecutivos el Premio Nacional de Investigación, y ahí entró a formar parte del Consejo Superior de Investigaciones Científicas y ahí pudo estar en contacto con Patrimonio y les comunicó la necesidad de preservar estas construcciones para que no se perdiesen. Entonces Patrimonio construyó alguna casita por atrás, nueva, y cambió la propiedad de estas pallozas y las habilitó como museo etnográfico, que fueron de los primeros museos etnográficos que hubo aquí en España. Bueno, mira, me acerqué aquí caminando para que vieseis una figura muy, muy famosa, que es un homenaje a la mujer peregrina que está sentada. Es una pena que hoy no tengáis el día claro, porque desde aquí abajo, por aquí, es por donde ascienden los peregrinos y se ve todo el Valle del Bierzo, incluso se ve la Cruz de Ferro, que es la subida desde Astorga, la Cruz de Ferro, y después bajar a Ponferrada, que hay una vista como 70 kilómetros, es un valle súper bonito y tenemos unas vistas increíbles. Qué bonito. Lo que podemos hacer, José Manuel, después tú puedes tomar un video cuando se dé un día bonito y lo mandas y nosotros lo podemos incluir en el video. Sí, que merece la pena. Sobre todo los amaneceres son tremendos. Sí, entonces, me comprometo a ello. High atop the Camino Francés, Ocereiro greets pilgrims with sweeping views of lush Galician valleys and ancient mountain regions. The bronze pilgrim's woman braces against the wind, a symbol of strength and perseverance. Entering Ocereiro is like stepping back in time. These round stone houses with thatched roof, known as pallosa, date back to pre-Roman Celtic settlers who once lived in harmony with this rugged land. Here, more valleys stretch beyond, a peaceful contrast to the effort it takes to reach the mountain village. Every cozy homes offer shelter, and the Gralia store provides Camino essentials and maybe a gift or two. Pilgrims Hospital reminds us of Ocereiro's deep ties to hospitality. The village heart stands Santa Maria la Real, the oldest church on the Camino Francés, home to the legend of the Holy Grail miracle and a spiritual anchor for pilgrims. Stand on Elías, the priest who marked the camino with yellow arrows, guiding us all the way to... Estoy caminando otra vez hacia el poblado. Y bueno, un poco lo que podríamos decir, la relación que tuvo Elías con el Camino de Santiago es vital para entender el Camino de Santiago hoy en día. Elías nació en un pueblecito también que estaba aquí entre el Cebreiro y Sarria, en un pueblecito de aldea, de una familia que trabajaba en la agricultura, en la ganadería, bueno, las pequeñas explotaciones que había de lo que se vivía en Galicia. Él era una persona muy inteligente, bueno, se hizo sacerdote y ya despuntaba en sus estudios. Tenía incluso algún familiar que le decía: hombre, tú tienes que venirte para aquí, para la Catedral de Lugo, porque tienes carrera dentro de la iglesia. Y Elías, cuando se ordenó sacerdote, habló con él y dice: mira, a mí me gustaría ir al Cebreiro. Este señor, que era su pariente, le decía: pero estás loco, ¿cómo te quieres ir al Cebreiro? Que en el Cebreiro no hay nada. El hospital de peregrinos, la hospedería, ahí los vecinos metían pues el ganado, el poco ganado que había. Y dice: esa va a ser tu casa, ¿cómo te vas a vivir ahí?
Y dice, no, yo me quiero ir al Cebreiro porque el Cebreiro tiene mucha historia y es un faro muy importante para volver a dar a conocer el Camino de Santiago. Entonces se cogió a mi madre, eran hermanos, aquí antes los sacerdotes pues eran muy habitual pues que llevasen pues a un familiar pues para ayudarles en las tareas de casa. Okay. Entonces mi madre dijo, bueno, vámonos al Cebreiro, y aquí se vinieron a trabajar al Cebreiro. Él como sacerdote, mirad, aquí tenemos el Santiago, un Santiago de piedra que tenemos delante del negocio. Es que está lloviendo ahora mismo. Está bien, no te preocupes. Y entonces se vinieron para aquí en el año 59, Elías y mi madre, y empezaron pues a arreglar la hospedería, que estaba completamente derruida, y después con lo que os comenté de patrimonio, que empezaron a rehabilitar, pues hacer las casas, rehabilitar la iglesia. Ves, por ejemplo, esta es la casa, y aquella casa que tenemos allí al fondo, esa es la que hizo patrimonio para cambiar la propiedad por la payoza, ¿no? Okay. Entonces, Elías, cuando llegó aquí en el 59 junto con mi madre, él era una persona trabajadora, incansable, y hacía de todo. Él ayudaba a los obreros a colocar piedra y después por la noche estudiaba. Ahí, en este periodo de arreglar la hospedería, la iglesia, todos estos muros que están circundando la iglesia, muros de piedra, ayudó Elías a construirlo con sus manos y por la noche estudiaba. Hizo este doctorado y fue un doctorado muy importante en su época porque su nombre, él lo hizo en Salamanca, y él había estudiado en comillas Derecho Canónico, y después en Salamanca hizo el doctorado, y su nombre está escrito, hay una escalera que es la escalera de los doctorandos, y su nombre hay muy poquitos nombres escritos, y su nombre está escrito en esta escalera. Interesante. Fue una persona que, bueno, su trabajo fue muy importante para todos, para la comunidad científica y sobre todo para el Camino de Santiago. Bueno, después de este primer asentamiento, digamos aquí, este posicionamiento en el Cebreiro, empezó otra de los motivos por los que Elías eligió venirse a Cebreiro. Galicia es una comunidad autónoma, una pequeña región. España está dividida en comunidades autónomas y Galicia pues es una de ellas, ¿no? Es una comunidad histórica que tiene pues un idioma propio, es así muy parecido al portugués también, y bueno, tiene el escudo de Galicia es un cáliz y una patena y 7 cruces. Las 7 cruces son los antiguos obispados de Galicia, y el cáliz y la patena es el cáliz y la patena del Santo Grial de Galicia, que es un milagro eucarístico de la transformación del pan y el vino en la carne y la sangre de Cristo, que tuvo lugar en esta iglesia, y el escudo de Galicia es ese cáliz y esta patena que está dentro de esta iglesia, ¿no? Entonces Elías creyó que este era un lugar idóneo y que tenía muchísima historia y que se estaba perdiendo, ¿no? Okay. Tenemos que decir que dentro de la iglesia también está Santa María la Real de Cebreiro, que es el nombre que recibe esta iglesia, de Santa María la Real de Cebreiro. Y una pequeña reseña sobre la historia del milagro es que hacia el año 1300, pues un labrador muy pobre de un pueblecito de aquí abajo, con mucha devoción, venía a iglesia a misa todos los días. Y el sacerdote, molesto por tener que abrir la iglesia, un día frío, tener que decir la misa, pues le incordiaba. Entonces le decía, ¿pero por qué vienes? El señor llevaba con la barba llena de hielo, pero él quería venir a misa. Entonces, para demostrar la poca fe del sacerdote y la mucha del feligres, ¿no? Ocurrió este milagro, que fue el milagro de transformación, el milagro eucarístico de transformación del pan y el vino en la carne y la sangre de Cristo. Posteriormente, en el año 1478, los reyes católicos, Isabel y Fernando, fueron hacia Santiago, hicieron noche aquí, por las referencias históricas que había de este monasterio, ¿no? Se quisieron, a la vuelta, pararon y se quisieron llevar el milagro a su residencia, porque era un milagro muy importante. En la Edad Media fue muy importante. Por ejemplo, Wagner se inspiró, la obra Parsifal se inspiró en este milagro, ¿no? Y tenía fue muy, muy importante dentro de Europa, ¿no? Los reyes católicos se lo quisieron llevar a su lugar de residencia, y cuenta la leyenda que llegados a Villafranca del Bierzo, que es la etapa anterior del Camino de Santiago, que es un pueblo súper bonito que tiene un montón de iglesias también,
Llegados a ese pueblo, los caballos por la noche se escapaban y traían otra vez el milagro al cebreiro. Entendieron que lo tenían que dejar aquí y regalaron las ampollas donde se conservan, las ampollitas de cristal con una tapa de plata, donde se conservan los restos de la carne y la sangre de Cristo, ¿no? Bueno, Elías, conocedor de toda la historia esta del pueblo, se vino para aquí, como os digo, hizo el doctorado en este estudio histórico-jurídico del Camino de Santiago y posteriormente, en 1970, publicó una primera guía pequeñita del Camino de Santiago, la Guía del Peregrino. Bueno, era una obra muy pequeñita, como la primera toma de contacto, pero la obra importante de Elías fue en 1980 la publicación de la cartografía del Camino de Santiago. Hay que tener en cuenta que el Camino de Santiago no es como está hoy en el siglo XX, fue un camino casi abandonado. Bueno, casi Mira, José no. Manuel, disculpa que te interrumpa. Si quieres ya puedes ir a la parte de adentro, para que te veas mejor también y se pueda ver tu cara cuando hablas bien. Ya. Y también está muy interesante la historia. También no mojarse y no congelarse. ¿Está haciendo mucho frío por allá? Sí, para este fin de semana hay nieve. Están dando nieve. Pues bueno. Pues nada, esto, como os decía, la cartografía, que fue la obra por la que más se conoce a Elías, fue y sobre todo por las flechas amarillas, pero sobre todo fue la cartografía. Mirad, hace 3 años, hubo pues un homenaje a un periodista, escritor, que es Álvaro Cunqueiro, un escritor muy importante gallego, y cuenta en sus crónicas que en el año 67 estuvo en el Cebreiro, y cuenta que hacía entrevistas a la gente de los pueblecitos que pasaba el camino, y en un pueblecito, aquí en el Cebreiro, le preguntaba a alguna señora, dice, hombre, ¿y qué tal? ¿Y los peregrinos qué tal? Dice, sí, hace 5 años vimos un peregrino. Esto era la afluencia que tenía el Camino de Santiago hasta los años 80, ¿no? Esto es debido a que en Europa las guerras religiosas, la peste, en España después la desamortización, hizo que el Camino de Santiago cayera en desuso. A lo mejor pasaban 10 peregrinos o 5 peregrinos al año, pero eran sobre todo gente que estaba buscando pues conocimiento, era gente pues que estudiaba arte, visitaba las catedrales, porque en todo el Camino de Santiago hay un montón de catedrales románicas y góticas, bueno, pero no eran como el Camino de Santiago, como el camino, vamos a hacer el Camino de Santiago en sí. Esto era, hasta los años 80, era lo común. El Camino de Santiago casi no se conocía. Era el problema que tenía el camino. Entonces Elías, con esta cartografía, que fue muy complicado elaborarla, porque el camino, date cuenta que 300 años sin hacerse el camino, sin que fuese un camino, pues desapareció en muchos lugares, las ciudades crecieron, la creación de pantanos, las concentraciones parcelarias, hizo que el camino pues perdiese su trazado inicial, ¿no? Entonces los peregrinos que venían pues cogían pues desde Burgos a León pues por donde buenamente podía, ¿no? Pero Elías se propuso volver a establecer la senda lo más ceñido a la historia posible. Vale. Como os decía, las ciudades crecieron, la desamortización, las concentraciones parcelarias hicieron que el Camino de Santiago desapareciese en muchísimos tramos, ¿no? Entonces Elías se propuso volver a trazar el sendero original del Camino de Santiago. Pero bueno, en principio no había peregrinos, pero Elías creía que si se volvía a dar las condiciones necesarias, los peregrinos volverían a realizar o a hacer el Camino de Santiago. En estos trabajos le ayudaron otras personas que eran conocedoras del Camino de Santiago, como Antonio Viñallo de la iglesia de San Isidro de León, estaba Javier Navarro, que era de Roncesvalles, de la colegiata de Roncesvalles, que eran pues personas que habían estudiado historia, eran sacerdotes y estaban un poco más vinculados al Camino de Santiago. Y con este pequeño grupito de gente, pero Elías era la persona que cogía su coche y se iba, pues el domingo decía misa en el Cebreiro y en las parroquias, y por la tarde se iba hasta donde hiciese falta, pues para comprobar la cartografía.
hablando con esta gente que colaboraba a veces, que colaboraba en diferentes provincias, pero Elías hacía todo el trayecto, comprobaba todos los trabajos y sobre todo era el coordinador de la cartografía. Esto fue una obra que le llevó pues desde los inicios que hizo el doctorado hasta que publicó la primera cartografía, hasta que se publicó la primera cartografía, pues fue un trabajo de mucho tiempo. Elías no solamente hizo trabajo sobre el Camino de Santiago, hizo el catálogo del archivo de la diócesis de Lugo, de todas las iglesias, lo realizó un año trabajando con un arquitecto que era el que levantaba las plantas de las iglesias y él contaba toda la historia, era una persona muy trabajadora. Entonces, pues esto, la publicación de la cartografía se realizó en el año 80. Bueno, ese año me parece que llegaron como 10 peregrinos a Santiago nada más. Fijaros la cantidad de peregrinos que había pues para iniciar un proyecto de realizar un libro de cartografía de España completa, desde Roncesvalles hasta Santiago de Compostela. Pero Elías creía en que el Camino de Santiago volvería a resurgir. Bueno, aquí entro, yo nací en el 70, ya con 10, 11 años, acompañaba a Elías en todos esos trabajos porque, claro, vivíamos en la casa, trabajábamos desde pequeñitos, pues había que ayudar, había que hacer las cosas normales, ir de monaguillo, ayudarle en las misas. Y cuando tenía pues un viaje que te había que ir a comprobar la cartografía, pues salíamos, bueno, tú vete por este caminito, yo te espero allí, ahora voy yo a ver si está bien, vamos a ver cuántos... Los métodos eran casi rudimentarios porque ¿cuánto habrá desde aquí hasta la primera bifurcación del camino? Pues yo creo que 1 kilómetro, pues 1 kilómetro. Realmente después hay un kilómetro. No existía el GPS ni el celular. No había nada, había que hacerlo paso a paso. Entonces, bueno, en uno de estos viajes que hicimos a Roncesvalles, salimos un domingo después de misa. Al llegar a Roncesvalles, pues bueno, ya tenía la primera cartografía que fue la impresión inicial, después se estaba mejorando y había un día como hoy de lluvia y tal, y dice, mira, esto de sacar el libro no es como hoy que llevamos el móvil y las flechas y todo esto, dice, pero esto es muy, muy incómodo por el peregrino. Un día de lluvia, el peregrino un día de lluvia va a tener que sacar el libro y cada 50 metros o cada 100 metros va a tener que estar consultando lo que es la cartografía y esto va a ser una cuestión muy incómoda. Entonces, había unos GR, que son unos senderos de grandes recorridos que están pintados por toda Europa, que indican el grado de dificultad de un paseo de trekking. Le surgió la idea, dice, mira, vamos a pintar una señal, una flechita que indique direccionalidad, y vamos a ponerla a ver si el peregrino es capaz de reconocerla como símbolo del Camino de Santiago. Dice, bueno, compró pintura, pero para elegir el color de la pintura hay muchas leyendas que dicen, bueno, unos que fue pintura de las carreteras, otros que fue pues en una comida que se reunieron el color de un postre, otros dicen que es el amarillo del color de la bandera papal del Vaticano. Bueno, en realidad es mucho más sencillo, porque toda la obra del Camino de Santiago, todo lo que fue el inicio del Camino de Santiago fue de la forma más humilde y más entrañable también que puede existir. Comentando el color, a mí me gustaba el amarillo, y comentando, mira, a mí me gusta el amarillo. Y dicen, mira, se ve muy bien al amanecer y al atardecer, y no está en estas señales de los GR para que pueda crear confusión. Entonces compró pintura amarilla y empezamos a pintar el camino, pues en Roncesvalles, unas flechitas primero, unos bocetos de flechitas, y después, cuando volvíamos aquí, empezamos a pintar aquí en el Cebrero, que fueron las primeras flechas así generales. Y fue así como se hizo. Pues íbamos, un día salíamos a Burgos, pues llevábamos el bote de pintura, los papeles de la cartografía, un bolígrafo, un lápiz, todo esto para ir apuntando los caminos. Tuvimos, por ejemplo, muchos problemas en lo que era Castilla, porque en Castilla, aquí en Galicia, en Navarra, pues hay muros, hay senderos, hay árboles, pero Castilla, que es una planicie que solamente tiene en el camino, pues tiene cereal plantado y no hay división no hay lindes de fincas, pues pintábamos las flechas en el suelo y claro, venía un tractor o una máquina de agricultura y nos cambiaba la dirección de la flecha o le daba la vuelta y no se veía. Entonces, en los primeros años
preparábamos aquí unas estacas, unos palos de madera, los clavábamos en el suelo y había una fábrica de cerveza en Castilla que nos dejó un rollo grande de plástico de color amarillo, que era el propio color de la marca de cerveza. Y ahí atábamos un nudo con el plástico amarillo, con 2 o 3 palos para indicar, mira, por ahí sigue el Camino de Santiago, el amarillo, a ver si lo siguen. Y al final, después ya se pusieron lo que son las piedras, los hitos del Camino de Santiago, los mojones o los hitos de piedra, que están indicados el kilometraje del camino, ¿no? Que esto también Elías pudo convencer a la Diputación de Lugo, bueno, que es un órgano de gobierno de la provincia, para que en Galicia empezaran a poner cada medio kilómetro una piedra señalando la distancia que había a Santiago. Esto también se inauguró pues en los años 80, en el año 85 por ahí, y fue los primeros hitos de piedra que se colocaron en el Camino de Santiago fueron en la provincia de Lugo, y fue la piedra que da la bienvenida de todos los peregrinos a Galicia. ¿Esos son los postes parecidos como este? Ese fue gracias a Elías, que él habló con la Diputación de Lugo. El presidente de la Diputación dijo, mira, es una idea muy buena, vamos a hacerlo. Y así se establecieron. Y ahí en Galicia, a la entrada en Galicia, subiendo de la Laguna de Castilla hasta el Cebreiro, justo en el medio, son 2 kilómetros. A 1 kilómetro hay una gran piedra que pone el escudo de Galicia, una concha, y dice, bienvenidos a Galicia. Esa piedra también la inauguraron ahí, y posteriormente ya hicieron, la segunda provincia que hizo esto fue La Coruña. Esto ya fue en la época que estaba Manuel Fraga Iribarne, que fue un presidente de la comunidad autónoma, con el cual Elías tenía un bagaje cultural importante y era una persona, pues digamos que si llamaba a una puerta, no era un sacerdote normal, era una persona que tenía cierta importancia culturalmente, ¿no? Entonces, él apeló a este hombre y comentándole, le decía, mira, está el Camino de Santiago empezando a estar muy concurrido. Hay que tener en cuenta que el primer albergue de peregrinos, el Sacobeo, se creó pues por este señor, por Manuel Fraga Iribarne, pero Elías tuvo mucha iniciativa para que hicieran esto, porque los peregrinos hasta 1993 dormían, el que venía caminando dormía en esta payoza que os enseñé antes, en estas antiguas viviendas, a ras del suelo, sobre paja, y dormían ahí. Entonces Elías, hablando con don Manuel Fraga Iribarne, le decía, mira, hay que tener unas estancias adecuadas para los peregrinos porque cada vez van a venir más. Y yo creo que esto va a funcionar y tenemos que atenderlos bien. Entonces, esta persona crearon un ente jurídico que se llama Sacobeo, y ahí crearon pues los primeros albergues públicos de peregrinos pues en etapas claves como eso, Cebreiro, Triacastela, Sarria y bueno, hasta llegar a Santiago, ¿no? Que fue una de las primeras obras importantes que se hicieron para la atención al peregrino y bueno, y después toda la publicidad que conllevaba el Sacobeo 93, Sacobeo 99, Sacobeo 2004, 2010, todo esto. Pero bueno, básicamente era que el peregrino que viniese que pudiese tener una cama, una ducha y un poco de higiene personal, ¿no? Entonces, Elías desgraciadamente murió en el año 89. No vio el primer boom del Camino de Santiago, que fue en el año 93, cuando esto ya estaba más o menos los albergues hechos y publicitado de forma correcta, ¿no? Ahí es cuando nosotros vimos que el Camino de Santiago empezaba a crecer de verdad, ¿no? Y bueno, alguna cosa más sobre Elías que os podía contar, pero bueno, son meras anécdotas de... No, pero está muy interesante la historia y no lo vio en vida, pero lo está viendo de donde esté, está viendo todo lo que ha pasado con el Camino de Santiago. Desde luego que sí, porque la verdad es que estaría realmente emocionado con todo lo que está pasando ahora mismo con el camino. Él era una persona muy contestataria.
que no se callaba por nada, no soportaba las injusticias. Incluso con él fueron muy injustos porque tenía proyectos súper importantes en la montaña, como hacer colegios para que la gente de esta zona pudiera estudiar. Y bueno, siempre topas o te encuentras con gentes de altas estancias de educación, Ministerio de Educación, algunos que le dijeron que era mejor que no estuviera. Bueno, siempre hubo cosas, pero él realmente yo creo que estaría contento. Pero bueno, en cierta forma, porque ahora vemos también que el Cebreiro está como quizás un poco más abandonado, porque no tiene alguien como él que lo apoye, ¿no? Por ejemplo, se está empezando, que también está muy bien, ¿no? Que el Camino de Santiago, la credencial de los últimos 100 kilómetros, empezar desde Sarria, que está muy bien, que es fenomenal para un periodo corto de tiempo, está muy bien, pero no te da tiempo a imbuirte del sentimiento peregrino, ¿no? Es como los 100 kilómetros es como, bueno, llegas a Santiago, tienes la credencial, pero te pierdes en lo que es la esencia del camino, ese dolor de piernas que disfrutas, que realmente se disfruta ese dolor de piernas cuando llegas a un sitio y sobre todo los que vivimos aquí, estamos aquí y tenemos contacto con los peregrinos todos los días, vemos, por ejemplo, una persona mayor de 80, de 90 años, que hace 30 kilómetros desde Villafranca, 20 kilómetros por la llanura, y después asciende 10 kilómetros desde los 550 metros hasta los 1300 metros, que es capaz de lograr eso, llega aquí, no te puedes imaginar la emoción que sienten. Es como, de verdad, muchas veces lloras con la gente porque es tan emocionante que es inexplicable. Estás aquí y en la iglesia, bueno, hay un montón de veces que la gente sale emocionadísima. Bueno, y gracias a Dios, ahora mismo tenemos digamos que un segundo Elías, que es Fray Paco Castro, que es un sacerdote genial, es un chico joven y que vive el camino de una manera tremenda y hace la misa más bonita del peregrino de todas. Desde Roncesvalles. Sí, es increíble y transmite todo este sentimiento del camino y bueno, la gente, la verdad es que cuando llega aquí se emociona realmente, ¿no? Entonces, esto de hacer el camino en un paquete corto está fenomenal, ¿no? Hay gente que no puede por motivos de trabajo, laborales, familiares, pero después si quieres hacer un poco el camino como algo, esa experiencia íntima que significa el camino, porque el camino tiene muchos significados, pero el camino, el significado principal, aparte del espiritual, es el de encontrarte a ti mismo. Muchas veces perdemos la perspectiva sobre lo que es el estar tú en la soledad, caminando, pensando, llegar a un sitio y que compartas con otras personas que no sabes quiénes son, que puede ser cualquier persona, compartes la habitación, compartes la cena, compartes ese sentimiento peregrino, que es que no existe nada parecido en el mundo, que pueda ser que tú, si vives en un edificio en tu ciudad, posiblemente no hables con muchos vecinos, y aquí Totalmente. Con una persona de otro país, de otro sitio, pues vas a ducharte en la misma ducha. Es otra cosa diferente, no lo puedes entender ni vivir hasta que estás en el camino. Totalmente de acuerdo contigo, José Manuel. Yo he tenido la oportunidad de hacer dos caminos, son rutas cortas. Una la hice desde Sarria y la otra la hice desde Bayona, que era portugués por la costa. Y la vivencia, el que lo vive, lo puede transmitir. Y este podcast está sucediendo por esas vivencias que yo tuve cuando estaba haciendo el camino. Me gustó mucho lo que es el camino como tal, pero no nada más cuando lo hice, sino antes de hacerlo, yo investigué mucho, vi muchos videos de muchas personas que me hicieron involucrarme mucho en lo del camino y por eso lo que estamos haciendo aquí y lo que quiero llegar con el podcast, que por cierto ya entrevisté al padre Castro, lo entrevisté anterior a esta entrevista, va a salir más o menos al mismo tiempo. Espectacular me pareció la entrevista de él también. Y todo esto que queremos hacer con el podcast es transmitir todos esos valores. El podcast, lo que yo lo estoy destinando, yo estoy
conversando con gente que está relacionada de alguna u otra forma al Camino de Santiago. Estamos también entrevistando a peregrinos que han hecho el camino para que ellos cuenten sus experiencias. Futuros peregrinos que no han hecho el camino pero lo quisieran hacer. Y también estoy entrevistando a profesionales de distintas profesiones, porque el Camino de Santiago es para la vida, es para todo lo que uno hace. Y todas esas personas con las que he tenido la oportunidad de hablar dicen lo mismo, o sea, es una actividad muy positiva para una persona. Mira, aquí muchas veces, pues hablando con Paco, así, siempre comentamos lo mismo. Dicen, mira, realmente el camino empieza cuando llegas a tu casa después de haber hecho el camino. Ahí empieza realmente el camino, porque te cambia la vida. Ves cosas que llegas a ti mismo. Bueno, hay situaciones y situaciones, pero te desgarra el alma, de verdad. Es el ver a personas que las ves un año, tal, que traen las cenizas de sus familiares. Aquí tenemos ahí en el cementerio unos lugares que dejan las cenizas porque este fue un peregrino y quería ser enterrado aquí. Traemos las cenizas, gente que viene a visitarlos por este sentimiento del camino y por esto que le cambió la vida, el Camino de Santiago. Y casi siempre para bien, que es como, no sé, el mejor psicólogo. No, de encontrarte a ti, no es eso, no. Perdón por los psicólogos, pero que muy bien. Pero digo que es una cosa que te ayuda un montón, que te ayuda, que te hace encontrarte a ti mismo, que ves el mundo de otra forma, desde otra perspectiva, desde luego. Sí, mira, pero lo que dices de los psicólogos están muy de acuerdo también con lo del Camino de Santiago. Sí. Yo tuve una oportunidad, hablé con una muchacha acá en Estados Unidos que ella es psicólogo y yo le empecé a hablar del Camino de Santiago y ella me dijo, sí, yo sé que es el Camino de Santiago. Y yo le dije, ¿y cómo supiste del Camino de Santiago? Bueno, porque yo tengo una muy buena amiga, que esa muy buena amiga, pasó por una relación muy dolorosa, rompió la relación y se fue al Camino de Santiago. Y ella estaba muy mal, pero cuando regresó del Camino de Santiago, regresó de una forma tan positiva que tiene que haber algo muy bueno en el Camino de Santiago para que le haya transformado la vida a ella. Sí. Mira, y aparte de los psicólogos que también conocía este hecho, que incluso recomiendan, mira, necesitas desconectar y volver a conectarte. Haz el camino. Tengo varios amigos, 2 personas que son jueces, uno es en Cádiz, y hacen, sobre todo a gente joven, y le redimen penas por el Camino de Santiago. Que esto en la Edad Media ya existía. Okay. Había muchas, pero bueno, en Holanda tienen un programa y en Bélgica tienen un programa de que a ciertas personas que están cumpliendo condena en la cárcel les redimen la pena haciendo el Camino de Santiago y vienen acompañados de, pues viene un policía y vienen pues 10 o 15 personas que están cumpliendo condena, ¿no? O sea, que es algo que realmente es algo rehabilitador, es algo rehabilitador del espíritu, es algo rehabilitador de la persona. La verdad es que es una maravilla. Qué interesante. E incluso en el trabajo, cuando una persona está trabajando y está en ese estrés diariamente, que a veces no se centra en todo lo que tiene que hacer como sus responsabilidades en el trabajo, esa persona tiene la oportunidad de hacer el Camino de Santiago. Cuando regresa, va a ver las cosas de una forma diferente y va a ayudar a su equipo de trabajo. Incluso van a ser más productivos por todo lo que aprendió durante el Camino de Santiago. Sí, porque el camino es esto, es ayudar al que tienes al lado sin saber quién es. Es compartir con el que tienes al lado sin saber quién es. Que puede ser mucho más que tú o mucho menos que tú. Pero es la esencia de compartir con otro ser humano, de empatizar con lo que es el ser humano, desvestir tu alma para estar con otra gente. Y esto es una experiencia que nos cuenta muchísima gente, que les ocurre. Y bueno, y tenemos amigos que vienen haciendo el camino desde hace 20 años y que dicen, bueno, yo dejaré de hacer el camino el día que no pueda andar.
que no pueda, ahí dejo de hacer el camino, vienen un año, vienen a los 2 años, hacen otro camino, pero siempre vuelven. Y por eso cuando llegan a Santiago, un peregrino normal cuando llega a Santiago y realmente está empapado del sentimiento jacobeo, del sentimiento del peregrino, llega a Santiago, se va a su casa y ahí empieza su verdadero camino. Y por eso mucha gente vuelve y dice, mira, esto es otra cosa. Así es. Mira, una pregunta que te quería hacer. ¿Qué le recomendarías tú a esa persona que nos está viendo, que quiere hacer el Camino de Santiago, pero no termina de decidirse y pasan los años y lo sigue postergando? ¿Qué le recomendarías a ese tipo de persona? Bueno, pues sin lugar a dudas, obviamente que se anime a hacer el camino, que es una cuestión, yo no sé si todos deberíamos de hacer el camino, pero es una cuestión que te cambia la vida. Es algo y es una experiencia única. Aunque vengas con un grupito, procura caminar a tu aire, procura caminar que te dé tiempo a sentirte solo, a empaparte de esa soledad caminando, que eso te va a cambiar la vida. Te vas a llegar a otras conclusiones que de ninguna otra forma lo podrías haber hecho. Okay. Y otra pregunta que te quería hacer, todas esas experiencias que tú has tenido la oportunidad de vivir, porque tú has estado involucrado directamente en lo que es el camino hoy en día de alguna u otra forma, porque ayudaste mucho a tu tío. ¿Cómo eso, cómo llevas eso todos los días? O sea, me imagino que estás muy orgulloso de todo lo que se ha logrado. Sí, pero bueno, ahora no es exactamente una cuestión importante. Okay. Para mí es muy importante. Más que nada es que reconocer o que la gente no se olvide de la labor de Elías. Okay. Que yo obviamente era un niño, bueno, hasta los 18 años que estuvimos haciendo esta labor de marcar las flechas, pues y completar la cartografía, pues es una cuestión que me llena de orgullo participar, porque no sé, porque no dices es que es amarilla porque era mi color favorito. No, yo le propuse el color y Elías consideró que era el color adecuado, ¿no? Bueno. Participar en esas pequeñas cosas obviamente te sientes lleno de orgullo, ¿no? Pero sobre todo lo principal es que la gente no se olvide de la obra tan grande que hizo Elías, que es volver a conectar el mundo al Camino de Santiago. Que es que esto es una obra tan grande, hay veces, hablamos antes, cuando hablábamos, el equipo de Elías. Elías no tenía equipo. Elías estaba él solo frente a todo. Era el proyecto de empezar con esto, después se fue uniendo gente. De hecho, había mucha gente que estaba interesada en el Camino de Santiago, pero nadie podía dedicar su vida al Camino de Santiago, porque profesores, gente que trabajaba. Pero Elías tenía un don especial, que era la capacidad de trabajo, la inteligencia, y sobre todo la obra importante de Elías, aparte de la cartografía, las flechas, que hizo más cosas, como las asociaciones del Camino de Santiago, el primer boletín oficial del camino que lo grababa, o sea, lo escribía, lo imprimía en Lugo, que había que ir a Lugo a 80 kilómetros a hacer las fotocopias, lo doblábamos aquí en casa y lo enviábamos a todo el mundo que estaba suscrito. Aparte de eso, Elías lo que hizo fue aunar el sentimiento jacobeo que había disperso en diferentes ámbitos, en diferentes instituciones, en diferentes personas, y esto fue lo que poco a poco empezó a aglutinarse. Era como un imán que se le iban acercando pues las cositas para, bueno, pues la asociación, creamos la asociación de Londres, la asociación de Navarra, de Burgos, creamos, y esto fue lo importante de Elías, y a mí me gustaría que no se perdiese de perspectiva lo importante que fue Elías y no se olvidase su nombre. Porque realmente yo vivo aquí en el Cebreiro ahora mismo. Si no en el Cebreiro es un pueblecito muy pequeño, somos 7 habitantes, 7 habitantes y Paco, que es el sacerdote. 8. Pero somos 7 habitantes. Si no estuviese el Camino de Santiago, yo tendría que estar trabajando pues en una gran ciudad, y vivimos mucha gente de lo que podemos vivir. Yo tengo unas habitaciones, tengo la tiendita y puedo vivir aquí gracias a la obra de Elías. Y como yo, pues muchísima gente a lo largo del camino, sobre todo pueblos pequeños que no tienen absolutamente
no tendrían ningún futuro si no fuera el Camino de Santiago. Y por eso desde aquí es una reivindicación, para que no se olvide el nombre de Elías, que fue la persona más importante y por la que estamos en el Camino de Santiago todos hoy. Si no, mira, yo siempre cuento para ver la dimensión histórica de Elías, siempre cuento un símil que eso es de mi cosecha, posiblemente erróneo. Pero digo, hubo caminos en la Edad Media más importantes que el Camino de Santiago. Fueron el camino a Jerusalén. Las grandes comitivas reales europeas iban a hacer el camino a Jerusalén, el camino a Roma. Hoy no tienen un camino de Santiago porque no tuvieron un Elías Baliña en la actualidad. Por eso es la dimensión histórica que creo que se le debe dar a Elías, porque fue la persona fundamental en la rehabilitación del Camino de Santiago en la época moderna. Si nos ponemos a ver toda esa reestructuración que ha pasado del camino, por todo ese trabajo que se ha hecho a lo largo de muchos años, especialmente todo lo que hizo tu tío Elías, todo eso, ya hoy en día estamos viendo que oficialmente están cerca del 500.000 de personas que han ido este año 2024 al Camino de Santiago por las diferentes rutas. Sí. Bueno, que ahora mismo, pues todo esto, lo que tiene que ver con el Camino de Santiago, está en manos institucionales, pues los gobiernos, hombre, ven que ya hay afluencia de gente, una cuestión de seguridad, otra cuestión económica también, un montón de cosas y otra cuestión religiosa, ¿no? Espiritual. Pero a los inicios del camino no existía nada de esto, y apostar por eso era apostar a caballo perdedor seguro. Pero el tesón y la insistencia y el pundonor que tenía Elías para sacar los proyectos adelante fue lo que hizo que el Camino de Santiago volviese a resurgir. Sin instituciones, sin poderes públicos ni políticos. Fue posteriormente cuando ya vieron que el Camino de Santiago pues era una cuestión que se podía aprovechar, digamos, fue cuando lo apoyaron decididamente, ¿no? Que está muy bien por otra parte, porque tiene que haber pues un poco de gestión, un poco de... pero bueno. Exactamente, y todo ese apoyo al final se transmite en la felicidad y en la pasión de la gente por hacer el camino. Claro, el apoyo, la publicidad y todo lo que hacen los estados, o sea, el estado y lo que es la comunidad autónoma para el peregrino es mostrarles pues la faceta exterior del Camino de Santiago, pero la faceta interior es la que se encarga pues el mismo peregrino de ir construyendo día a día cuando hace el Camino de Santiago, que es la más importante, ¿no? Pero obviamente tienes que mostrar, mira, ahí esto puedes hacerlo, ¿no? Sí, mire, y otra cosa, yo hablo con mucha gente y que lo bonito cuando una persona va de viaje, especialmente cuando es un viaje de acá, vamos a hablar de acá de los Estados Unidos, que sale a otro país. Y sí, todos los países donde tú visitas son lugares bonitos, son lugares donde la pasas bien, y cuando regresas cuentas cosas muy bonitas de tus vacaciones, pero una persona cuando va al Camino de Santiago y regresa, es impresionante el tiempo que pasa hablando bien del camino. No lo pasa por días, por semanas y por meses. Porque es lo que comentábamos antes. A partir de que tú llegas a tu casa es cuando empieza tu camino interior, de verdad. Empiezas a ver, Dios, ¿qué me he perdido en la vida? Que no quiere decir que sea el Camino de Santiago la única vía para hacer esto, ¿no? Pero es una de las formas bonitas y fáciles y súper agradecidas de intentar llegar a ti mismo, que es de forma espiritual, de forma mística, de forma como lo quieras ver o como lo quieras llamar. Pero de hecho, es un hecho constatado que ocurre en muchísimas personas. Así es, totalmente de acuerdo contigo, José Manuel. Bueno, mira, muchísimas gracias por tu tiempo. Me parece que con todo esto que nos has contado, la gente va a aprender mucho, la gente que nos ve va a aprender mucho de la historia de tu tío Elías. Y bueno, que se siga transmitiendo la información y que la gente diga, mira, quiero hacer el camino y quiero contar estas historias a otras personas para que sientan lo mismo que yo estoy sintiendo en este momento. Esa es la idea de tener el podcast. Pues les recomendaría a todos que se animen a hacer el Camino de Santiago, que es aparte del egoísmo comercial, pero personalmente ayuda a muchísima gente y es una cuestión
súper agradecida y súper bonita. Y hay de todo en la viña del Señor, pero hay muy poquita gente que diga, jo, esto no me gusta. Dice, Dios, qué duro es que traigo una lesión, pero qué maravilla. Sí. Es increíble. Mira, ahora mismo estamos cogiendo reservas para el año que viene. Okay. Y tenemos los amigos de toda la vida, Julio de Argentina, que con 82 años va a venir operado de sus 2 caderas y va a venir por 20, es la 22ª, o sea, la número 22, sí. que hace el Camino de Santiago y duerme con nosotros. Wow. Machum, Increíble. que es una profesora del País Vasco, en mayo también nos ha llamado. Esta profesora tiene 80 años y va a venir, me parece que lleva 16 veces el camino y siempre dice, qué maravilla, pero es que yo no me canso de hacer esto, dejo a mi marido unos días solo con los nietos y yo me vengo al camino y me vuelvo a encontrar y ya cojo energía para todo el año. Bueno, como gente así que repite y dice, pero ¿qué sentido te tiene hacer el camino todos los años? Y dice, es que no sabes lo que me reconforta volver a hacer este esfuerzo, caminar y la paz que me aporta. Bueno, es que es tremendo. Totalmente de acuerdo contigo. Hay mucha paz cuando uno hace el camino y por eso invitamos a otras personas que no se han decidido todavía para hacer el camino, que tan pronto tengan la oportunidad y si no la tienen, traten de buscar ese huequito de vacaciones para que puedan ir allá y hacer el camino y no se arrepentirán. La mayoría de las personas que hacen el camino una vez lo van a querer hacer una segunda, una tercera. En mi caso yo lo he hecho 2 veces y ya quiero hacer la tercera. Quería comentar. Thank you very much, Pilgrims, for watching us today at our episode about the history, about what Elias Baliña did for the Camino de Santiago. I hope that you like what you see today. Please also comment on the comment sections on our YouTube videos and make questions what you would like to see next, and we will try to accommodate those questions on future podcasts. Thank you very much again, and buen camino. Buen camino, José Manuel. Buen camino.